Todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación vamos con la ponencia del doctor Alan Vargas Lima. El doctor Alan Vargas también nos saluda desde Bolivia. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un diplomado en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Aquino en la UDABOL y postulante a magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés. Es docente invitado en la Universidad Privada Franz Tamayo, en el Centro de Capacitación Municipal y actualmente a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Salesiana de Bolivia y en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es autor de distintos libros sobre derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos. El tema que abordará en esta tarde y noche el doctor Alan Vargas será lo relacionado con la acción de protección de privacidad. Tema sumamente interesante que pues estaremos muy atentos a escucharlo. Bienvenido, estimado doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Damián. ¿Se me escucha bien? Buenas noches, estimado Sí. Damián. ¿Me escuchas? Bienvenido, sí, te escuchamos muy bien. Ya, muy bien, Sí. gracias. Bueno, agradecer la invitación a Latin Juris para este curso internacional que me parece muy interesante. Bueno, he querido también participar desde Bolivia con algunos temas constitucionales que se han ido desarrollando en este último tiempo. Y precisamente este tema de la acción de protección de privacidad ha sido parte de una reciente publicación colectiva del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, en donde he participado precisamente con un trabajo que se titula Del habeas data a la acción de protección de privacidad, que da cuenta precisamente de la evolución que ha habido en Bolivia, pues transcurrir desde la consagración del habeas data hasta la actual acción de protección de privacidad de acuerdo a lo previsto en la Constitución aprobada el año 2009. Entonces, en ese marco vamos a dar algunos apuntes de lo más importante acerca de la naturaleza jurídica y sobre todo el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el habeas data, ahora denominado acción de protección de privacidad, conforme a las líneas jurisprudenciales más relevantes que se han podido extraer de los casos que ha conocido y resuelto el Tribunal Constitucional Plurinacional y que por supuesto nos hacen reflexionar acerca de cuál sería la naturaleza jurídica y los alcances que va a tener este mecanismo de protección. Pues bien, para abordar un poco el tema de manera introductoria tenemos que hacer referencia a el proceso de constitucionalización de los derechos humanos y fundamentales en el sistema constitucional boliviano, y para ello precisamente hacemos referencia a una periodificación, si vale el término, de la constitucionalización de los derechos a nivel interno en el caso de Bolivia. Así podemos distinguir una fase inicial de constitucionalización denominada, por ejemplo, de las proclamas formales de derechos, que tiene que ver con aquellos textos constitucionales que han surgido en la primera época, en el siglo pasado, desde 1825 hasta por lo menos el año 1931, en donde solamente se podía apreciar en la Constitución boliviana declaraciones de derechos o garantías individuales, mas no ningún mecanismo de efectividad de esos derechos podía contener la ley fundamental, ni tampoco era accesible para la generalidad de los habitantes en el país. Luego de aquello podemos distinguir una fase intermedia del proceso denominada de positivación e inicios de judicialización, que abarca precisamente desde el año 1931 hasta por lo menos el año 1994. Y es precisamente en este periodo donde vamos a ver de qué manera se van positivando de manera incipiente y luego con mayor formalidad en el texto constitucional todas aquellas declaraciones de derechos y, por supuesto, de las garantías jurisdiccionales que van a ser efectivos
estos derechos. Así, por ejemplo, en 1931, en Bolivia se produce un referéndum en virtud del cual se incorpora al texto constitucional la garantía jurisdiccional del habeas corpus como recurso constitucional de habeas corpus para proteger la libertad personal y la libertad física o de locomoción. Posteriormente, ya en la reforma constitucional del año 1967, se amplía un poco más el catálogo de derechos fundamentales del texto constitucional, incluyendo, por supuesto, todos aquellos derechos económicos, sociales y culturales. Y lo más relevante de esta reforma es que precisamente en ese año se incorpora también el recurso de amparo constitucional al texto constitucional, precisamente para la protección efectiva de todos los demás derechos que no estén protegidos por el habeas corpus, que hasta ese momento se encontraba vigente. Entonces, hasta ahí se pueden distinguir dos vías tutelares efectivas para la protección y restablecimiento inmediato de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Ahora bien, esta adopción de vías tutelares como mecanismos procesales para acceder a la justicia en esa primera etapa es lo que crea precisamente las condiciones necesarias para hablar de una judicialización de los derechos humanos. Pero esta judicialización se va a hacer mucho más intensa solamente a partir de la reforma constitucional del año 94, en donde se adopta un modelo de control de constitucionalidad, creando un tribunal constitucional entre cuyas funciones se va a encontrar la protección o la tutela de derechos fundamentales. Entonces, si bien el proceso de judicialización se inicia con la adopción de vías tutelares como habeas corpus y amparo constitucional, es solamente a partir de la creación y el funcionamiento del Tribunal Constitucional en el año 99, específicamente como un órgano encargado del control, que esta judicialización de los derechos humanos se hace intensiva y, por supuesto, rinde mayores frutos en la protección de estos derechos. Ahora bien, ¿cuáles son las características esenciales de este Tribunal Constitucional en el caso de Bolivia? Es que precisamente va a ejercer un control de constitucionalidad en el ámbito normativo, competencial, pero también tutelar. Y es precisamente en esta área de control tutelar donde va a conocer y resolver los recursos constitucionales de habeas corpus y amparo constitucional. En otro orden de ideas también podemos destacar que el Tribunal Constitucional, asumiendo una posición de activismo judicial desde su creación, dio una fuerza expansiva a los derechos humanos en el sistema constitucional boliviano, porque mediante una interpretación integradora y acudiendo a la cláusula abierta que contenía la Constitución del año 94 en ese tiempo, logró integrar al catálogo de los derechos fundamentales otros derechos no consagrados expresamente, ampliando el núcleo esencial de todos los derechos, así como los alcances de las normas constitucionales. Luego de aquello, también es importante poner de relieve que esta integración al catálogo de derechos fundamentales estuvo materializada con las declaraciones, tratados o convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales se había adherido, suscrito o ratificado el Estado boliviano. Esto a través de la doctrina jurisprudencial del bloque de constitucionalidad. Ahora bien, en esta última fase es importante señalar que a través de la reforma constitucional del año 2004, el constituyente adopta el habeas data precisamente como una vía jurisdiccional para la protección del derecho a la libre autodeterminación informativa. Y es precisamente para este tema que nos interesa poner de relieve la incorporación de un mecanismo de tutela jurisdiccional como es el habeas data, que precisamente se va incorporando al texto constitucional y luego se va consolidando en la jurisprudencia del tribunal. Luego de aquello también podemos distinguir una fase de consolidación del proceso de constitucionalización de los derechos humanos que se da a partir de la aprobación de la Constitución del año 2009, en donde se mantiene, sí, el modelo de control europeo kelseniano de control de constitucionalidad, pero también se le agrega un componente plural al órgano encargado del control.
Sin embargo, a pesar de aquello, también se ve por conveniente, el constituyente de ese tiempo ve por conveniente ampliar los catálogos de derechos fundamentales y también los mecanismos de protección internos de estos derechos. No sin antes descuidar, o digo mejor, no descuidando aquella doctrina jurisprudencial que ya había sido creada por el Tribunal Constitucional en sentido de que los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos estaban integrados al derecho interno, estableciendo expresamente entonces la Constitución boliviana del año 2009 que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas del derecho comunitario que ya han sido ratificadas por el país, según reza el artículo 410, párrafo segundo de la Constitución, lo que lleva a posicionar al texto constitucional boliviano como uno en vanguardia de la protección de los derechos humanos en Latinoamérica. Aparte de estas innovaciones, el texto constitucional del año 2009 también se caracteriza no solo por la ampliación de los catálogos de derechos fundamentales, sino por la redenominación de aquellos recursos constitucionales que existían anteriormente para la protección de los derechos, denominándolos esta vez como acciones de defensa e incorporando y ampliando sus alcances. De ahí que en el texto constitucional se pueden apreciar una acción de libertad que va a sustituir al recurso de habeas corpus, la acción de amparo constitucional que viene a sustituir al antiguo recurso de amparo, la acción de protección de privacidad que sustituye al recurso de habeas data, pero además se incorporan la acción popular y la acción de cumplimiento, que precisamente tienen sus finalidades concretas, cuáles son la protección de los derechos e intereses colectivos en el caso de la acción popular y la protección del derecho al cumplimiento efectivo de la Constitución y las leyes en el caso de la acción de cumplimiento. Para esta ocasión únicamente vamos a hacer énfasis en el tema del habeas data y su transformación, si vale el término, en acción de protección de privacidad. El habeas data, en el caso de Bolivia, y como es conocido a nivel latinoamericano con esa denominación, podemos decir que recién ha sido incorporado a través de la reforma constitucional del año 2004, cuando la Constitución boliviana estableció que toda persona que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar o obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático, sea en archivos o bancos de datos públicos o privados, que puedan afectar su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en la misma Constitución, podía interponer el recurso de habeas data ante la entonces denominada Corte Superior de Distrito o ante cualquier juez de partido a elección suya, según autorizaba la misma Constitución del año 2004. Por lo demás, este recurso de habeas data tenía la autorización de la misma Constitución de ser tramitado conforme al procedimiento ya previsto para el recurso de amparo constitucional vigente en aquel tiempo. De todas formas, lo que se puede caracterizar de aquel recurso de habeas data que surgía en el año 2004 en el texto constitucional boliviano es que, de acuerdo al artículo 23 de la misma Constitución, se llegaba a entender que el habeas data es una acción de carácter subsidiario, es decir, que solamente puede ser viable en el caso de que el titular del derecho lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada de ese banco de datos la entrega de la información o los datos personales obtenidos o almacenados y, en su caso, la actualización, rectificación o supresión de toda aquella información o datos que pudieran existir que se caractericen por ser falsos, incorrectos o que puedan inducir a discriminaciones no queridas por el orden constitucional y no obstante no llega a obtener una respuesta positiva o favorable a su requerimiento, es decir, que la entidad pública o privada no asume inmediatamente la acción solicitada, con lo cual vulnera el derecho a la autodeterminación informática y en consecuencia habilita la interposición de este mecanismo de protección. En otras palabras, entonces, el habeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a esa vulneración.
Otro aspecto importante de la habeas data que se había configurado en la reforma constitucional del año 2004 tiene que ver con la legitimación activa, y es que esta recae precisamente en la persona natural o jurídica, aunque el precepto constitucional no lo especificaba de esa manera, respecto al cual la entidad pública o privada haya obtenido y tenga registrados datos e informaciones que le interesen a aquella conocer, aclarar, rectificar, modificar o eliminar inclusive, y que no haya tenido respuesta favorable por la entidad para lograr estos fines. Por otro lado, la legitimación pasiva de este recurso, tomando en cuenta que protege a la persona, es en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa contra precisamente cualquier manejo impropio de sus datos personales almacenados o registrados en bancos de datos públicos o privados, recaía precisamente en el personero legal de la entidad pública o privada que tengan los archivos o bancos de datos personales de quien se sienta afectado en el ejercicio de ese derecho. Estas son líneas jurisprudenciales respecto a la legitimación activa y pasiva que se pusieron en vigencia a partir de la emisión de la sentencia constitucional 965, quebrado 2004 del 23 de junio, que es precisamente la sentencia fundadora acerca de las condiciones de procedencia y la naturaleza jurídica y el procedimiento a seguir en el caso del recurso de habeas data, un entendimiento jurisprudencial reiterado posteriormente en una sentencia constitucional del año 2005, la 488 del 9 de mayo. Ahora bien, ¿cómo es que podíamos entender el habeas data en ese tiempo cuando recién se estaba consagrando por la Constitución boliviana? Se entendía básicamente como una garantía constitucional que, sin desconocer el derecho a la información, al trabajo, al comercio de las entidades públicas o privadas que mantienen centrales de información o bancos de datos, reivindica el derecho que tiene toda persona a verificar qué clase de información o datos fueron obtenidos y almacenados sobre ella y cuáles de ellos se difunden y con qué objeto se lo hace, de manera que se puedan corregir o aclarar la información o datos inexactos, impidiéndose así su difusión y en su caso se eliminen si se tratan de datos o informaciones sensibles que puedan lesionar el derecho a la vida privada o íntima en su núcleo esencial referido a la honra, la buena imagen o el buen nombre. Entonces, precisamente esta vía procesal de carácter instrumental estaba prevista para resguardar de cualquier manera el derecho a la autodeterminación informática de la persona a fin de que sus datos personales registrados en bancos de datos públicos o privados no sean difundidos de manera arbitraria ni discrecional, sino siempre con la autorización del titular. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de protección que asegura el habeas data en su configuración constitucional inicial y que, por supuesto, se ha venido consolidando este entendimiento hasta la actualidad? Los ámbitos de protección que brinda el habeas data en el caso de Bolivia es precisamente el derecho de acceso a la información o registro de datos personales, el derecho a la actualización de la información, el derecho de corrección o modificación de la información o datos personales inexactos, el derecho a la confidencialidad de cierta información que haya sido legalmente obtenida, pero que no debería trascender a otras personas, y sobre todo el derecho de exclusión de la llamada información sensible, que se relaciona al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, todos aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual, información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado. En consecuencia, sobre la base de los ámbitos de protección que tiene el habeas data, se entiende que es una garantía constitucional que tiene por objetivo contrarrestar cualquier clase de peligro que conlleva el desarrollo de la informática en lo referido a la distribución o difusión de manera ilimitada y discrecional de información sobre los datos de la persona, y por tanto tiene la finalidad principal de proteger el derecho a la autodeterminación informática. Ahora, este recurso de habeas data, en virtud de su desarrollo doctrinal y legislativo a nivel latinoamericano, tiene una
ciertos rasgos esenciales sobre su función esencial, su tipología y los efectos jurídicos de la habeas data. Ahora bien, entre la clasificación o los diversos tipos de habeas data que pueden presentarse, se van a distinguir también el habeas data informático, el habeas data aditivo, rectificador, reservador, cancelatorio o exclusorio. Y precisamente sobre los alcances de estos tipos de habeas data es que habla la sentencia constitucional del año 2004. Ahora bien, el control tutelar que se brinda o la protección que brinda el recurso de habeas data se materializa en un actuar concreto dirigido a diferentes acciones específicas tales como anular el asiento o registro, actualizar ese asiento, rectificar o modificar si el registro se ha consignado con información incorrecta o falsa, aclarar si ese registro existe, si en el registro existe información que si bien es cierta, está brindada de una forma incorrecta o errónea, anular los registros referidos a los datos sensibles y también se puede pedir la reserva de datos cuando la información resulta correcta y también lo es su origen, pero no se trata de información susceptible de darse indiscriminadamente o publicarse sin autorización, además de los datos que importen discriminación que implicarían necesariamente su anulación. En su configuración procesal, el recurso de habeas data, en sus dimensiones de tutela y sus límites, podemos distinguir que se tramita generalmente en una etapa prejudicial y en otra posterior etapa judicial. En la etapa prejudicial se produce precisamente cuando la persona que pretende la exhibición del registro y la corrección de los datos asentados en ese registro deba notificar fehacientemente a la empresa titular del banco de datos su pretensión de que se le exhiban sus datos incluidos en ese registro y pedir, si es necesario, que sean rectificados, corregidos, modificados o eliminados. En todo caso, en la etapa judicial, que viene a ser posterior, precisamente surge cuando el titular del registro se niega a exhibir esos datos, hace caso omiso del requerimiento o la solicitud que se le ha hecho, o en su caso, si han sido exhibidos esos datos, puede pretender mantener los datos cuestionados, negándose a rectificarlos o cancelarlos en su caso. Entonces, es procedente la vía constitucional de la habeas data. Estos entendimientos jurisprudenciales respecto a la legitimación activa, legitimación pasiva, la tipología y los alcances de las clases de habeas data que se pueden interponer y presentar, son precisamente los que están detallados en la sentencia constitucional 965, quebrado 2004, que es, como les dije, la sentencia fundadora de línea respecto a la protección o la tramitación y la dimensión procesal que tiene la habeas data en el caso de Bolivia y que, por supuesto, hasta el día de hoy sirve de base para lo que conocemos ahora como acción de protección de privacidad en el caso de mi país. Ahora bien, respecto a los derechos tutelados por el habeas data, de acuerdo a su configuración inicial, el derecho a la autodeterminación informática es el que precisamente se va a proteger de precisamente cualquier tipo de intromisión o difusión indebida de datos personales o registros no autorizados. El habeas data también tiene mucha relación con el derecho de acceso a la información, porque este derecho es parte integrante del derecho a la libre expresión. Ahora bien, ¿qué es lo que ha entendido la Corte Interamericana? Interpretando el artículo 13 de la Convención, por ejemplo, en la opinión consultiva sobre la colegiación obligatoria de periodistas, había señalado ya la Corte que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y en consecuencia existe una doble dimensión del derecho, una dimensión individual y otra social. Así, en la dimensión individual, nadie puede ser arbitrariamente impedido de manifestar su pensamiento, comprendiendo además el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundirlo. Y en la dimensión social, se trata de un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer o expresión del pensamiento ajeno.
Por otro lado, este derecho de acceso a la información inicialmente hay que hacer notar que no estaba expresamente consagrado en la ley fundamental. Sin embargo, a partir del derecho a emitir libremente las ideas y opiniones por cualquier medio de difusión, como consagraba la Constitución anterior, es precisamente de ahí que se desprende el derecho a la libre expresión, que conforme la interpretación de la Corte Interamericana comprende la libertad de buscar y recibir información de toda índole. Sin embargo, el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede entenderse de manera absoluta, sino que más bien existen algunas limitaciones en virtud a ciertos intereses superiores que deben ser protegidos, como por ejemplo la defensa nacional, la seguridad del Estado, la intimidad de las personas, etc. En síntesis, entonces, podemos decir que la jurisprudencia constitucional en el caso de Bolivia ha señalado que el derecho al acceso a la información forma parte del contenido del derecho a la libre expresión y de acuerdo a la doctrina también podemos entender que implica la facultad de toda persona de solicitar información de las instituciones públicas y en consecuencia no se puede considerar como un derecho protegido por el habeas data, pues como se ha visto, este recurso solo protege los derechos expresamente previstos por la Constitución. Y en este caso era la Constitución abrogada la que establecía ciertos derechos bajo la protección de este mecanismo. Ahora bien, en esta segunda parte ya podemos hablar de esa transición que se ha producido del habeas data hacia la acción de protección de privacidad en el caso de Bolivia. Y es que precisamente la Constitución del año 2009 es la que cambia el nomen juris de habeas data a acción de protección de privacidad, pero ello no ha afectado su esencia tutelar, aunque también se han incorporado algunos cambios. Por ejemplo, en el caso de la Constitución vigente en Bolivia, el artículo 130, en lo que se refiere a la legitimación activa, que si bien es similar al texto de la Constitución anterior, afirma, por ejemplo, que toda persona individual o colectiva que pueda o que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar o obtener la eliminación o rectificación de datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático, en archivos de bancos de datos públicos o privados, o que puedan afectar a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la acción de protección de privacidad. De esta configuración constitucional hay que desprender ciertas características y hay que entender que el texto del artículo 130 de la Constitución boliviana, cuando reconoce como posibles accionantes a las personas colectivas, se refiere a aquellas personas colectivas de orden público como también de orden privado, pero con algunas diferencias en cuanto a los derechos tutelados para estas. Es decir, que las personas colectivas no van a poder alegar la vulneración de su derecho a la intimidad personal o la intimidad familiar, que son derechos fundamentales de índole estrictamente personal, pero sí podrían denunciar la vulneración de sus derechos a la imagen y a la reputación. Entonces, hay que aclarar también que el derecho a la imagen, a la honra y reputación parecieran estar dentro del mismo grupo de derechos tutelados por la acción de protección de privacidad, en el caso de las personas colectivas, que es el objeto de este análisis que se está presentando ahora, pero solamente podrían denunciar la vulneración de los derechos a la imagen y la reputación, pero no así a la honra, que es netamente personal, debido a que el derecho a la honra es tiene ese alcance y por supuesto entra dentro del marco o la esfera de la personalidad y es concebido como la pretensión de respeto que corresponde a cada persona, lo que está vinculado al reconocimiento a la dignidad. Otra diferencia que se nota en el texto constitucional boliviano, por ejemplo, es cuando hace referencia a toda persona individual o colectiva, es decir, una alternativa entre distintas personas. Esta configuración del texto lo ha interpretado el Tribunal Constitucional Boliviano como o sea, o lo que es lo mismo, adoptando para interpretar la parte final de este artículo 130 este entendimiento debido a que el sentido en esta última frase tiene como objetivo definir una idea común,
no hacer ningún tipo de diferencias o ideas contrapuestas. Por tanto, el objeto del artículo constitucional que comentamos ahora no cambia en cuanto a lo que estaba prescrito en la Constitución abrogada. Ahora, esta acción de protección de privacidad que viene a sustituir el conocido recurso de habeas data, precisamente no tiene diferencia o no se ha afectado su carácter tutelar, precisamente porque el derecho a la autotutela informativa es lo que se está protegiendo. Y precisamente este derecho deriva directamente del derecho a la dignidad, a partir del cual toda persona tiene el derecho de acceder, conocer, pedir rectificación, modificación o eliminación de datos que le conciernen y que le afecten o puedan atentar a sus derechos a la intimidad, privacidad personal o familiar, a la imagen, honra y reputación, generando entonces para el administrador de estos datos contenidos en archivos públicos o privados la obligación de garantizar este derecho fundamental siempre y cuando no exista una norma expresa que prohíba el acceso, el conocimiento, la modificación o eliminación, ya sea por afectación a terceros, a la seguridad colectiva o por simplemente encontrarse sometidos al secreto o reserva. Pues bien, dentro de este ámbito de protección que tiene la acción de protección de privacidad en el caso de Bolivia y de acuerdo a toda esa ingeniería constitucional que se ha construido a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos deducir algunos casos muy interesantes en donde se ha discutido mucho los alcances de la habeas data y las formas en que va a operar su protección. Precisamente se ha entendido por parte del Tribunal Constitucional Boliviano que los derechos a la intimidad y privacidad son la base de la protección de los datos personales. Y precisamente en este sentido es que se ha citado o se ha acudido a la doctrina y a la jurisprudencia comparada para poder concluir, por ejemplo, que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer esta información o prohibir su difusión no consentida. Entonces, ¿cuáles son los alcances de la acción tutelar de la acción de protección de privacidad de acuerdo a la base jurisprudencial que ha tenido y el desarrollo hasta la actualidad? Los alcances que puede tener la acción de protección de privacidad son precisamente conocer la información o el registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de entidad pública o privada. Se puede también actualizar los datos existentes, que es precisamente el derecho a la actualización de la información. Se puede modificar o corregir la información existente en el banco de datos. Se puede preservar la confidencialidad de la información. Se puede, sobre todo, excluir la información sensible. Entonces, de acuerdo a los alcances que tiene la protección, en este caso, del nuevo habeas data en Bolivia, denominado acción de protección de privacidad, se pueden deducir ciertos presupuestos indispensables para que pueda proceder esta acción tutelar. Dos presupuestos esenciales se requieren para la procedencia de la acción. Precisamente, primero, la existencia de un banco de datos, que puede ser un banco público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, pero que tenga como finalidad proveer información. Y por otro lado, se requiere que el banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la acción de protección de privacidad, no así otro tipo de derechos. Por lo que esta acción de protección de privacidad va a lograr materializar diferentes acciones como anular el asiento, actualizarlo, rectificarlo, modificarlo o simplemente anularlo de los registros referidos a datos sensibles. La legitimación activa y pasiva también en el caso de la Constitución boliviana se deduce del artículo 130 de la Constitución. Y precisamente la jurisprudencia se ha encargado de precisar que la legitimación pasiva recae precisamente sobre los bancos de datos públicos o privados que consisten en centros de acopio e intercambio de información o de documentación
destinados a rubros específicos y a la prestación de determinados servicios. Ahora, la jurisprudencia del tribunal también ha sido específica cuando ha señalado que los bancos de datos no comparten características similares a aquella información de carácter personal que una persona pueda tener en registros privados, como ser computadoras, celulares, correos electrónicos, emails y otros, debido a que estos son archivos que no tienen por objeto la publicidad del contenido de esos datos, es decir, no tienen por objeto el brindar información a terceros. Por tanto, no pueden ser objeto de tutela mediante la acción de protección de privacidad. Ahora, entre otros casos que se han podido ver para la procedencia y la discusión acerca de los alcances que tiene la acción de protección de privacidad, se puede distinguir algunas sentencias importantes respecto a lo que tiene relación con las actividades cotidianas de los particulares. En algunos casos, se ha denunciado la omisión en la cancelación de antecedentes policiales, por ejemplo. Así se destaca la sentencia constitucional plurinacional 90/2014 del 24 de noviembre, en donde se ha definido expresamente que la acción de protección de privacidad constituye un medio procesal de protección de los datos personales dirigido a brindar una protección efectiva, inmediata, oportuna del derecho a la autodeterminación informática. Por tanto, a través de esta acción, toda persona natural o jurídica puede acudir a la jurisdicción constitucional para demandar a los bancos de datos y archivos de entidades públicas o privadas, persiguiendo conocer, actualizar, rectificar o suprimir todas aquellas informaciones o datos contenidos en este tipo de registros. Ahora, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia que ha tenido el Tribunal Constitucional respecto a los presupuestos de procedencia, es que se deduce que debe constatarse primero la existencia de un banco de datos público o privado y que además ese banco de datos contenga información vinculada a derechos protegidos por la acción de protección de privacidad. Sin embargo, se han presentado casos en donde se ha pretendido la tutela de la autodeterminación informática en aplicaciones de mensajería instantánea, caso del WhatsApp. Y sobre esta problemática ha ameritado el pronunciamiento del tribunal en el siguiente sentido. En el caso en revisión, dice el tribunal, ¿no?, los impetrantes de tutela denuncian que fueron objeto de vulneración de sus derechos que invocan debido a que el demandado, a través de un medio informático como es el WhatsApp y un boletín informativo, se hubiera dado a la tarea de propalar una serie de adjetivos calificativos en relación a su persona, los cuales aseveran son completamente falsos y alejados de la verdad, entrometiéndose así en su vida íntima, hasta ahí evidente. Por lo que al respecto cabe señalar, dice el tribunal, que los medios de difusión que aluden y a través de los cuales se hubiese efectuado dicha divulgación que busca dañar su imagen, no constituyen propiamente un archivo o banco de datos público o privado que contenga información susceptible de ser utilizada ilegal o indebidamente y que se encuentre además vinculada a los derechos que se tutelan por vía de la acción de protección de privacidad. Así, por ejemplo, dice expresamente el tribunal, el WhatsApp es simplemente una aplicación de mensajería a través de la cual se envían y reciben mensajes vía Internet. Por tanto, no se recopila, no se acumula ni se clasifica información, mientras que un boletín informativo como tal se encuentra dentro del género periodístico sin que tampoco se haga acopio de información. Por tanto, consiguientemente, no se cumplen, dice, los presupuestos que hacen a la activación de la acción de defensa, circunstancia que ha determinado denegar la tutela en ese caso. Este es el entendimiento plasmado en la sentencia constitucional plurinacional 572/2018 del 31 de octubre, en donde se ha delimitado el alcance de la acción de protección de privacidad y su procedencia respecto a los mensajes que pueden evidentemente dañar la honra, la imagen, la reputación de la persona vía mensajería instantánea, como es el WhatsApp,
y que sin embargo, por no tratarse de un banco de datos o un medio de recopilación de información o de difusión pública de información, es que no se encuentra bajo la tutela de la acción de protección de privacidad en esos casos. Ahora, respecto a la cancelación de antecedentes policiales, también han existido varios pronunciamientos y varios casos en los cuales el tribunal ha requerido precisamente que en el caso de antecedentes policiales en los que consta denuncia que no hubiera derivado en el inicio de un proceso penal y que no hubiera habido tampoco investigación alguna respecto a la misma, resulta procedente la cancelación de estos datos sin que exista una orden judicial previa o, en todo caso, entendiendo que la causa no estuvo sometida a control jurisdiccional alguno. Por tanto, en el supuesto en que se hubiera dado apertura a la acción penal, extinguiéndose esta por algún criterio de oportunidad reglada, es necesaria una orden judicial expresa que establezca aquello, acompañando además la resolución ejecutoriada pertinente que hubiera determinado, que hubiera emitido esa determinación. Entonces, para aquellos casos, precisamente es donde se ha delimitado la existencia de una orden judicial previa para la cancelación de antecedentes policiales que en determinado caso no hubiera llegado a un tema de control jurisdiccional. Pues bien, estos son algunos de los entendimientos, claro, existen muchos. De todas formas, por lo corto del tiempo, solamente doy algunas de estas pautas acerca de la acción de protección de privacidad en Bolivia y, por supuesto, les invito a consultar estas publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales. Ahora me quedo atento a las preguntas. Excelente, estimado Alan, muchísimas gracias por la ponencia, felicitaciones, hay varios comentarios que felicitan esta participación. Tenemos por acá un comentario de Gustavo Ariel Agüero, dice una consulta, aquí en Paraguay existen jueces, inclusive ministros de corte, que sostienen que si la entidad pública o privada no se dedica a proveer información al público, no procede el habeas data. Es decir, que si la entidad pública o privada simplemente almacena información errónea de una persona, no procedería el habeas data. Ejemplo, una universidad almacena información errónea en las notas de un estudiante. No procedería el habeas data, puesto que dicha entidad no tiene la misión de proveer información al público. ¿Qué opinión le merece esta situación? Gracias. Bueno, evidentemente en el caso del habeas data, lo que se pretende es que el sujeto pasivo o el legitimado pasivo sea precisamente el poseedor o tenedor del banco de datos público o privado que tenga la finalidad de difundir cierto tipo de información. Pero en esos casos hay que recordar también que el habeas data es un medio de reparación cuando se están almacenando datos personales incorrectos, inexactos o desactualizados. Por tanto, desde esa perspectiva, una vez agotado el reclamo por vía administrativa, deberá acudirse al recurso de habeas data para ampliar los alcances de la tutela que debe tener este recurso, sobre todo cuando existe un abuso desmedido o un manejo discrecional de la información personal. Excelente, Alan. Bueno, a propósito de lo que mencionabas en lo relacionado con el WhatsApp, ¿no? Estas aplicaciones móviles, recientemente en el caso ecuatoriano se dio una sentencia en materia de habeas data. Digamos, el caso llegó a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección en el contexto de un proceso de habeas data. El asunto era que una persona había enviado fotos íntimas a su expareja a través del WhatsApp y su expareja, digamos, en represalia con
con esta persona, le había enseñado estas fotografías a sus padres y había esa posibilidad o esa vulnerabilidad de que potencialmente se puedan enviar esas imágenes a otras personas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se enviaron esas imágenes? Se enviaron a través del WhatsApp. En ese contexto, la Corte Constitucional señaló que ciertamente trasciende la cuestión privada el hecho de poder emplear este tipo de datos, ¿no? Finalmente señalaban que la imagen también forma parte de los datos personales y por lo tanto era susceptible de protección. Entonces, en ese sentido, estimado Alan, digamos, no se estaría sentando un precedente, desde luego en el Ecuador sí, pero una cuestión que eventualmente dejaría también las puertas abiertas para que en otros países se pueda seguir discutiendo sobre si efectivamente el asunto de el almacenamiento de datos puede ser entendido como un concepto amplio, ¿no? No necesariamente debe de ser quizás una base de datos en estricto sentido, sino que el almacenamiento puede darse de diversas maneras. Efectivamente, ¿no, estimado Damián? Existen situaciones en las cuales se almacenan datos, no necesariamente en bancos de datos públicos, siempre existen otros tipos de almacenar esos datos. Ahora, lo que protege el habeas data básicamente es la autodeterminación informática o, en otras palabras, el consentimiento para difundir ciertos datos de la vida personal o ciertos datos que tienen que ver con la intimidad o la vida privada. Ahora, en el caso que se ha presentado en Bolivia, por ejemplo, cuando se ha intentado plantear una acción de protección de privacidad por la difusión de ciertos aspectos de la vida íntima de alguna persona mediante una aplicación de mensajería instantánea, precisamente se ha argumentado que al tratarse de una aplicación de mensajería a través de las cuales se envían y reciben mensajes vía Internet, no se estaría recopilando, ni acumulando, ni mucho menos clasificando información o difundiendo de manera indiscriminada o diaria. Ahora, cuando tiene que ver estos datos personales con la intimidad sexual de la persona, otro ha sido el criterio, porque se ha dispuesto, por ejemplo, la procedencia de la acción de protección de privacidad, conocido como habeas data a nivel Latinoamérica, cuando se afecta esta intimidad sexual de la persona y, por supuesto, se produce un daño irreparable que se produce a consecuencia de la difusión indiscriminada de determinadas imágenes, determinadas grabaciones, sean de video, sean por fotografía, que obviamente afectando al núcleo esencial de la vida privada de la persona, tienen o abarcan o ingresan dentro del ámbito de protección de este mecanismo de tutela. Entonces, en muchos casos, no solamente se tiene en cuenta la difusión de la información o el almacenamiento de los datos, sino la naturaleza de los derechos vulnerados y la manera en que estos derechos podían verse seriamente perjudicados si es que no se brinda una tutela inmediata y efectiva a través de estos mecanismos como son el habeas data o la acción de protección de privacidad en el caso de Bolivia. Okay. Bueno, excelente, estimado Alan, muchísimas gracias por tu participación. La verdad ha sido de muchísima utilidad la información que nos has compartido. Esperamos también revisar algunas de estas sentencias del Tribunal Boliviano para seguir profundizando en estos estudios. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos y pues nos veremos la próxima semana que también estarás participando en la última clase de este curso de Derecho Procesal Constitucional. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y pues estamos atentos a poder participar en este gran curso internacional. Muchas gracias por
la cobertura y bueno, un saludo cordial a todos. Gracias. Gracias igualmente. Bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, igualmente les extendemos nuestro agradecimiento y les recordamos que el día de mañana tendremos asimismo clases a partir de las 6 de la tarde. Nos veremos hasta entonces. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso.